día, mi nombre es Antonio Vázquez y yo vengo a hablarles sobre rectificadores, media onda y onda completa, separador de polaridad y señal, circuito de valor absoluto, detector de pico y convertidor ACDC. Separador de polaridad de señal. El separador de señal PCE-P17 se emplea para la separación galvánica de señales. El separador de señal separa, por ejemplo, masas conectadas, muchas veces en convertidores o transformadores de medida sin separador de señal. Las masas están conectadas, eso lleva a errores de medición, porque las señales se solapan y el separador de señal evita este problema. El separador de señal se emplea muchas veces para usar ambas señales de corriente del PCE-P18. En combinación del separador de señal puede enviar las señales de medida y allí las señales separadas por el separador del señal PC-P17 se trata de modo limpio. Rectificador de media onda. La función de este circuito es eliminar uno de los dos semiciclos de una señal alterna senoidal proveniente y secundario del transformador. El componente electrónico que se usa para este fin es diodo, que tiene la propiedad de conducir en un solo sentido. También se puede decir que en el semiciclo negativo el diodo se polariza inversamente, es decir, anodo más negativo que el cátodo, teniendo en cuenta las propiedades de la señal alterna de corriente. Las ecuaciones se muestran. Rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada VI en corriente continua de salida VO, que viene siendo la pulsante, a diferencia del rectificador de media onda. En este caso, la parte negativa de la señal se convierte en positiva, o bien en parte positiva de la señal se convertirá en negativa, según se necesita una señal positiva o negativa de corriente continua. Circuito de valor absoluto. El circuito de valor absoluto también es conocido como un rectificador de onda completa. En dicho circuito, la incursión negativa de la señal senoidal de entrada se invierte de polaridad. Los comparadores. Un comparador es un circuito eléctrico, ya sea analógico o digital, capaz de comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál es mayor. La saturación tiene como misión comparar una tensión variable con otra, normalmente constante, denominada tensión de referencia, dándonos la salida de una tensión positiva o negativa. Se basan en trabajos de saturación, los AO. Cruce de variables. Pretende identificar si existen relaciones entre dos o más de ellas, además de la posibilidad del análisis entre variables. Es en una sola tabla, un lugar de construir dos cuadros simples. Esta tabla aplica fundamentalmente para variables categóricas o incluso cuantitativas, discretas si esto no tiene mucha categoría de respuesta. Comparador de ventana. Un comparador de ventana permite saber si una señal o nivel de tensión de voltaje está dentro o fuera de un límite aceptable de voltaje previamente definido con ayuda de un comparador, amplificador operacional, que controla el nivel del voltaje superior, y otro comparador que controla el nivel de voltaje inferior. Se puede implementar un comparador de ventana. Aplicación biomédica. El resultado de la aplicación de los principios y técnicas de ingeniería al campo de la medicina se dedica fundamentalmente al diseño y construcción y productos sanitarios y tecnologías sanitarias, tales como los equipos médicos, las prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico y de terapia. Efecto de ruido. El uso de un computador para la comunicación de nivel mediante el establecimiento de una comparación de referente se complica con la presencia de variaciones de ruido, los cuales pueden originar problemas en rápidos ciclos de valor de salida durante el tránsito de la entrada por el valor umbral. Este problema se supera con el circuito disparador Schmitt, estableciendo un umbral inferior para la comunicación cuando el voltaje va hacia abajo. Limitadores.
Un limitador o recortador es un circuito que mediante el uso de resistencia y diodos permite eliminar tensión que no interesa para que no llegue a un determinado punto de un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente negativas. No obstante, esto también puede hacerse con un solo diodo, formando un rectificador de media onda, de forma que nos vamos a centrar en un tipo de limitador que no permite que un circuito llegue que lleguen tensiones que podrían ser perjudiciales para el mismo. Son reguladas con amplificadores. Los amplificadores operacionales son más versátiles y utilizados para una infinidad de equipos. Las fuentes reguladas no son una excepción. La mayoría de los amplificadores operacionales pueden ser usadas en este tipo de circuitos debido a sus características. El regulador con voltaje de un amplificador operacional 741. El diodo Zener le entrega una referencia de voltaje para controlar a transistor Q1, el que funciona en configuración en serie. El R3 potenciómetro usado para ajustar VO por el que se realimenta el muestreo en la muestra del VO. Y en caso de que este voltaje se muestre igual al voltaje de entrada, la señal en la base de Q1 será en la mitad del VIN. En el caso de que varíe el VO, el amplificador operacional se encarga de mantener una fuente de voltaje a nivel deseado.